El mensaje de esta noche está tomado desde el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 7, versículos del 11 al 28. Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 28. Dice así la palabra del Señor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, disculpen, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, antes los servidores del Señor Jehová, Padre nuestro, estaban regidos por la ley de Moisés. Pero hace 1984 años ocurrió un cambio maravillosamente radical y extremadamente necesario para acceder a una vida eterna y escapar de la ira de Dios que provocamos por nuestros pecados. Este hecho fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, el cual cambió la vieja ley, el viejo pacto y los viejos sumos sacerdotes ineficaces y cuyo propósito no era nuestra salvación por una nueva ley,
un nuevo pacto y un nuevo sumo sacerdote, salvador y plenamente capacitado para salvarnos, expiarnos, guiarnos e interceder por nosotros. Y su nombre es Jesús. Vamos a buscar Romanos capítulo 3 para corroborar esto. Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a leer Romanos 6:23, que está aquí mismo casi al lado. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos en Romanos capítulo 7, versículos 4 al 6, aquí mismo al lado. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y por último, faltan dos pasajes más. Hebreos 8:13. Vámonos a Hebreos. Discúlpenme, estoy un poco mal con la voz. Gracias al Señor se me ha recuperado bastante. Vengo de una ronquera. Y ya llegamos. Romanos capítulo 8 versículo 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, tenemos que nuestro sumo sacerdote Jesús, según el orden de Melquisedec, expió y perdonó nuestros pecados, volviéndose Él el sacrificio, dándonos salvación por la fe y el Espíritu Santo, guiándonos a la obediencia del Evangelio, el cual es nuestra nueva ley. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice así. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Romanos capítulo 5. Regresamos nuevamente a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 8. Le estoy dando todas estas evidencias para que estén firmes en este mensaje que el Señor nos trae. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tenemos por último Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y nos vamos por último a Gálatas 5, versículo 18. Gálatas 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hay que hacernos esta pregunta para que estemos firmes en lo que el Señor nos quiere decir esta noche. Esta pregunta es, ¿pero por qué
era tan importante que se hiciese un nuevo pacto y adquiriésemos una nueva ley? Bien, esto es por dos propósitos, por dos razones. Para responder esto, hay que ver qué era la ley de Moisés, la ley mosaica, y su propósito. Número 1. La ley de Moisés era un conjunto de rígidas leyes que revelaba la voluntad del Señor, principalmente a los israelitas. Si alguna de estas leyes era transgredida por yerro, se realizaban sacrificios y ofrendas de animales y vegetales, los cuales el Señor determinaba. Y déjenme decirles que eran muchos tipos de sacrificios que el Señor determinó para cada acción que se cometía, cada transgresión. Y si era transgredida por rebelión, o sea, transgresión por rebelión de que uno mismo quería desobedecer a Dios y hacer lo que le daba la gana, el rebelde o pecador moría, irremisiblemente moría. Y se realizaban sacrificios de perdón, o sea, hablando aparte, se realizaban sacrificios de perdón de pecados 2 veces al día. O sea, el pueblo cada día tenía que hacer en ofrenda al Señor sacrificios de paz, de perdón de pecados, en la mañana y en la tarde, 2 veces al día, los cuales eran ofrecidos por el sumo sacerdote, el cual tenía que hacer sacrificio por el primero para poder sacrificar por los otros. La ley, a pesar de ser buena y santa, dada por el Señor, la ley era pesada, pero era pesada por un propósito. O sea, el Señor la hizo con el objetivo de ser pesada para nosotros, por el siguiente propósito que les voy a decir ahora. La ley se creó para culparnos de pecado. Quebrantar la ley, o sea, el pecado es quebrantar la ley. Y que estuviéramos condenados a muerte espiritual y eterna. Y estando nosotros en esa situación, reconocer, estando ya en esa situación, que reconociéramos que necesitamos a un Cristo. Un Cristo es aquel santo que se pone como sacrificio y que intercede por nosotros. Aquel Mesías que vendría para salvarnos de nuestros pecados y librarnos y darnos vida eterna, profetizado desde los profetas antiguos, de los profetas mayores, incluso desde David, incluso desde los tiempos de Moisés mismo. Bueno, este Cristo, un nuevo sumo sacerdote sin pecado y santo, intercedería por nosotros y nos daría mejores opciones de salvación y un nuevo cambio de ley. O sea, una nueva ley, un nuevo régimen. Estas opciones son el amor, la fe, la gracia y el Espíritu Santo. O sea, gozar de la gracia a causa de amar y de creer en el Señor Jesucristo. Y cuando creamos, recibiremos el Espíritu Santo. Y nuestra nueva ley ahora es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sus revelaciones, enseñanzas y mandatos en el Espíritu Santo. Ahora por esto vivimos, por esto somos salvos. Ya no por obediencia a una ley pesada, sino por creer y por ser guiados
por el Espíritu Santo a lo que el Señor quiere y potenciados y fortalecidos por el Señor mismo en el Espíritu Santo. Y no tenemos que confiar en nuestra propia obediencia, sino que el Señor en el Espíritu Santo nos guía a obediencia. Ahora yo le pregunto, ¿qué espera para aceptar este precioso regalo de salvación y perdón? Y esta gracia del Señor Jehová, Padre nuestro, Jesucristo y Espíritu Santo, que nos convierte de muertos y condenados pecadores a templos e hijos del Dios viviente. ¿Qué espera? Acepte al Señor Jesucristo ahora y sea salvo. Acuérdense que el día se acerca, el día de nuestra muerte, el día que nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia. Tome la decisión hoy, ceda la gracia salvadora, hágalo ahora. Que el Señor lo bendiga y lo guarde siempre. Amén.